vamos a ver ahora una segunda parte. Esta segunda parte tiene que ver con la sintonización. Y acá ya ya les voy a hacer referencia al primero y segundo trabajo práctico, el que lo voy a activar ahora apenas terminemos la clase. Lo que pasa es que quería explicárselo. El primer trabajo práctico tiene que ver con la unidad número uno y es bastante simple. Se les plantean algunas situaciones de la vida cotidiana, no industrial, para que identifiquen variable controlada, variable manipulada, punto de control, algunas estrategias de control típicas que se presentan, como para que empiecen a identificar cuáles son los tres grandes componentes que siempre van a aparecer: la medición, la decisión y la acción. Para la unidad número, ese es un práctico referido a la unidad número uno. Respecto a la unidad número dos, todo el práctico se resuelve con un simulador que se llama Control Station. Ese simulador está bastante bueno, de tan bueno que era después desarrollado por una universidad, de tan bueno que era, lo vendieron y se transformó en un software pago bastante caro. Nosotros nos quedamos con la versión académica, pero se vencieron las licencias, así que la solución que le encontramos para poder activar todas las funcionalidades es que cuando lo usen, tienen que cambiar la fecha de la computadora sí o sí al periodo en el cual está activa la licencia. Hay un documento de texto que se los explica. Eh, es un simulador de procesos y justamente lo que van a ustedes poder hacer es trazar una curva de reacción eh, y jugar un poco con las perturbaciones para ver cómo se modifica el funcionamiento del sistema, aumentando, disminuyendo o desapareciendo las perturbaciones. Ese software tiene dos módulos: un módulo de procesos y un módulo de diseño, un módulo matemático, y tiene asociado un libro de ejercicios. ¿Sí? El práctico consiste en hacer una serie de ejercicios dentro del manual de ejercicios que trae el software. Pero es exactamente la aplicación práctica de lo que acabamos de ver. ¿Sí? Les va a pedir que tracen la curva de reacción, van a poder ver gráficamente si es de primer orden con tiempo muerto, segundo orden, orden superior. Después les va a decir que activen el algoritmo de control y el tercer paso va a ser el de sintonización, y es lo que vamos a ver ahora. Bien. ¿Están viendo ahí ahora la pantalla? ¿La presentación? Sí, Bien. Como les decía, lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con la caracterización del proceso por un lado y los algoritmos de control por otro. ¿Sí? Pero hasta ahora están inconexos. Tengo, tengo una herramienta que se llama curva de reacción que me permite sacar información del proceso. Vimos cuáles son los algoritmos de control
y cuando se usan, pero ahora tengo que juntar esos dos conceptos y seleccionar el algoritmo de control más adecuado para mi proceso de acuerdo a su caracterización. Eso es lo que llamamos selección del controlador. Y eso es la primera etapa. La segunda etapa, una vez que ya tengo seleccionado el controlador, es entrar en la etapa de sintonización. En la etapa de sintonización voy a buscar los valores de las constantes del algoritmo de control que hagan que mi sistema funcione de una determinada manera. Y esas dos cosas son las que vamos a ver ahora. Hay una máxima, una frase que dice que para una fácil sintonización y un menor costo inicial, el controlador más simple que alcance los requerimientos es la mejor opción. Y esto es muy importante, porque por ahí la gente piensa que el mejor controlador es el PID, que a lo mejor lo que necesito es un controlador todo o nada. Entonces, no hay que activar las funciones de control porque están disponibles, sino porque hacen falta. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Para seleccionar el controlador, no puedo tomar al controlador como un elemento aislado porque pertenece a toda una cadena de elementos dentro de mi diagrama de bloques del sistema de control realimentado. ¿Sí? Y yendo de punta a punta de ese bloque, vamos a arrancar con el sensor y vamos a terminar con las salidas del controlador, pasando por la ubicación del sensor, el algoritmo de control y terminando con algunas salidas adicionales que le vamos a pedir al controlador para hacer algunas tareas en particular. Cuando hablamos del sensor, vamos a ver que es tan importante que tiene dos etapas dentro de la selección del controlador. La primera es el tipo, ¿sí? Cuando hablamos del tipo, nos referimos a cuestiones específicas relacionadas con la variable de proceso. Entonces, hablamos de rango requerido de funcionamiento, resolución y precisión en función de lo que solicitó el procesista y hasta tipo de montaje. Igual de importante a la hora de seleccionar el sensor es ubicarlo correctamente. Ya vimos que un sistema de primer orden puede pasar rápidamente a primer orden con tiempo muerto por una mala ubicación del sensor. Entonces, la ubicación del sensor empieza a jugar un- una posición importante a la hora de mi estrategia de selección del controlador y después de sintonización. En el caso de los sistemas térmicos, eh, la demanda puede ser de tipo constante o de tipo variable. Si mi sistema es de demanda constante eh, y el sensor lo ubico cerca de la carga, esto hace que los cambios de temperatura se mantengan en un mínimo. ¿Sí? Es lo que sucedía cuando hablábamos de el sensor adentro del tanque y sin obstrucciones en la medición. Carga variable sería, por ejemplo, en el mismo caso, pero que la temperatura de ingreso del fluido fluctuara mucho, ¿sí? Entonces, si bien tengo el homogenizador, voy a tener eh, variaciones muy grandes y van a ser oscilante el sistema. Entonces, por ahí, en vez de conectarlo a la derecha, como lo teníamos, cerca de la salida, me conviene conectarlo a la izquierda, cerca de la entrada del fluido variable para que responda en forma más rápida. ¿Sí? A eso se refiere con la demanda del sistema. Una vez que seleccioné el sensor y lo ubiqué correctamente, recién ahora vamos a la selección del algoritmo de control. ¿Por qué digo que era importante el sensor? Y porque sin el sensor no puedo realizar la curva de reacción, que es el método básico o clásico que vamos a usar para caracterizar al proceso. Hay otros métodos para, para seleccionar el algoritmo de control, como por ejemplo análisis térmico, experiencia previa o testeo experimental, pero son puramente empíricos, ¿sí? Vamos con el
El que proponemos nosotros es el de curva de reacción. Dijimos en principio que la curva de reacción me permite clasificar a los sistemas como sistema de simple capacidad, ¿sí? O de multicapacidad. Si el sistema es de simple capacidad o de primer orden, por lo general el algoritmo más simple que se puede utilizar es el todo nada. Sin embargo, para que esto pueda ser así, se tienen que poder aceptar dos condiciones que son las condiciones inherentes a la respuesta de un controlador todo nada. Dijimos que todo controlador todo nada va a tener sobrepasamiento. Entonces, lo primero que debo aceptar es una variación pico a pico cíclica igual a la histéresis del controlador. Si esto es posible, podemos seguir evaluando un controlador todo nada. Si esto no es posible, el controlador todo nada no es una opción aceptable. La segunda condición que tengo que evaluar ya no hace referencia al proceso, sino al elemento final de control y tiene que ver con la frecuencia de activación del elemento final de control. Si la frecuencia de activación es muy elevada, se puede destruir físicamente este elemento final de control, con lo cual tampoco el algoritmo todo nada sería una opción válida. Perdón, profe, una consulta. ¿Sí? Cuando dice simple capacidad, ¿se refiere a que es un sistema de primer orden? De primer orden, sí, sí, exactamente. Ah, Sí, bien. sí, sí. Entonces, un sistema de primer orden, por lo general, se puede eh, controlar con un controlador todo nada o un algoritmo todo nada, siempre y cuando se cumplan o pueda aceptar esas dos condiciones. La amplitud, es decir, la variación pico a pico, y la frecuencia de activación. Una tiene que ver con el proceso, la otra tiene que ver con el elemento final de control. Si, aun siendo de primer orden, alguna de esas dos condiciones no son aceptables, inmediatamente tengo que pasar a un controlador proporcional. Y si el sistema es de doble capacidad o más, segundo orden o superior, sí o sí la opción es el controlador proporcional. ¿Sí? Los multicapacidad, sí o sí, control proporcional. Otras formas de seleccionar el algoritmo tienen que ver, por ejemplo, con lo que se conoce como análisis del sistema térmico. ¿Sí? Eh, este paso también es importante, aunque usemos el sistema eh, de curva de reacción, este paso tenemos que realizarlo. ¿Por qué? Y esto lo he visto un montón de veces. Por más bien diseñado que esté mi sistema de control, no puede solucionar errores de diseño. Entonces, las tres preguntas que están acá abajo las tenemos que hacer igualmente siempre ante cada aplicación. Potencia requerida por la carga, está el sistema calentador sobredimensionado o subdimensionado y es la masa térmica grande o pequeña. ¿A qué queremos hacer referencia con esto y qué quiero llamar la atención? Si, por ejemplo, yo tengo que calentar pequeñas cantidades de fluido y mi potencia de calefacción es muy alta, o sea, mi sistema está sobredimensionado, la respuesta va a ser eh, muy oscilatoria, por más que mi algoritmo esté correctamente seleccionado y que intente sintonizarlo correctamente. Ejemplo, si tengo que calentar 1 litro de agua y mi resistencia calefactora es de 10 kilovatios, por más algoritmo que yo le ponga proporcional y lo sintonice, la cantidad de energía que le voy a aportar al sistema en cada pulso es tan grande que realmente el control fino de temperatura no lo voy a poder mantener. Es un sistema sobredimensionado. Lo mismo para el otro lado. Tengo que calentar 10.000 litros de agua
y mi elemento calefactor tiene 500 vatios y voy a tardar años en calentarlo, independientemente, de nuevo, de lo bueno que sea mi sistema de control y mi algoritmo y mi método de sintonización. Si el sistema está subdimensionado, la respuesta va a ser lenta. Entonces, el análisis del sistema siempre tiene que ser una variable de análisis en el proceso de selección del controlador, porque tengo que advertir de este posible funcionamiento por mal diseño del sistema al cual queremos controlar. En, en variable térmica suele ser bastante simple este control, porque nos damos cuenta, como el ejemplo que les di, 1 litro de agua con 10 kilovatios de potencia, eh, o 10.000 litros de agua con 500 vatios de potencia, son ejemplos muy burdos. Hay que hacer las cuentas eh, para demostrar los tiempos de calentamiento o enfriamiento, si son acordes a lo que se espera del proceso o no. En el resto de las variables es bastante más complicado, ¿sí? Por ejemplo, en variables como caudal y presión, nivel no, porque también es una variable normalmente lenta, pero en la variable caudal y la variable presión, sistemas sobredimensionados o subdimensionados, por ejemplo, con los diámetros de cañería, pueden generar bastantes problemas a la hora de implementar la estrategia de control. Otra forma u otro paso en la selección del controlador podría ser la aplicación de lo que nos resultó en otras condiciones, ¿sí? La experiencia previa. Suele ser una buena guía, ¿sí? Pero normalmente no hay dos situaciones iguales a nivel industrial. Entonces, si bien lo podemos tener como antecedente, tenemos que evaluarlo en cada caso en particular para ver cuáles son las condiciones que se modificaron que pueden hacer que mi elección no sea la más adecuada. Y por último, la que muchos utilizaron, espero que ustedes no, es la de testeo experimental, ¿sí? Pongo un controlador, lo pruebo, veo la curva de respuesta del proceso, la comparo con lo que estoy buscando y si le pegué de entrada, buenísimo, y si no, cambio el algoritmo de control hasta que la respuesta sea lo más parecido a la buscada. Tenemos el algoritmo de control, entonces el siguiente paso es que la salida del controlador sea acorde a el tipo de salida que requiere ese algoritmo de control. ¿Sí? Es lo que vimos: salidas todo o nada, salidas proporcionales, proporcionales en tiempo o proporcionales en tensión o en corriente. Por último, el mundo de los controladores no solo es manejar el elemento final de control, este controlador puede estar asociado a otro tipo de actividades, como por ejemplo alarmas. Puede requerir que ese valor lo visualice, además del frente del controlador, en una pantalla, entonces voy a necesitar algún tipo de salida de comunicación. Puedo pedir que el display de ese controlador no solo me muestre la variable actual, sino que también me muestre el set point. Después, cuando veamos controladores standalone, vamos a ver que eh, lo típico de industria de proceso es mostrar el valor actual, el valor de set point y el porcentaje de salida del algoritmo de control. Todo eso forma parte de la etapa de selección del controlador, porque esto al final tiene que traducirse en la especificación de marca, modelo y características de un controlador físico en particular. Bien, caractericé el proceso, fantástico. Eso me ayudó a seleccionar el algoritmo de control adecuado. Eh, Seleccioné el sensor, seleccioné la ubicación del sensor, tracé la curva de reacción, elegí el algoritmo. En función del algoritmo seleccioné las salidas proporcionales o no del controlador
y le pedí todas las salidas adicionales que necesitaba. Una salida de alarma y una salida de comunicación. ¿Terminó mi tarea en el proceso de selección del controlador? No. La respuesta es no. ¿Qué es lo que me falta? La última etapa, que como les dije, es la de sintonización. En esta etapa de sintonización, tengo que ahora compatibilizar la respuesta de mi sistema físico con el algoritmo de control que tengo adentro. Eh, y acá ya sí intervienen todos los componentes de mi sistema. El sensor, el controlador, el elemento final de control y el proceso. Antes de seguir, vamos a hacer algún tipo de especulación, ¿sí? Y la primera pregunta que surge es, ¿qué es una buena respuesta de mi proceso? ¿Qué es lo que estamos buscando? Fíjense en esta gráfica, ¿sí? Tengo un proceso que responde según una curva A, donde no tengo ningún sobrepasamiento, pero llego al valor de régimen, digamos, los tres llegan al valor de régimen, pero lo hacen de diferente manera. El proceso A lo hace mediante una curva muy lenta, sin sobrepasamientos. El B rápidamente entra en régimen y el C llega al valor deseado en forma más rápida que los anteriores, pero tiene un sobrepasamiento y después un comportamiento oscilatorio hasta estabilizarse. ¿Sí? La curva A, por ejemplo, si estamos hablando de un proceso térmico, es un calentamiento controlado y lento. El B es más rápido, sin sobrepasamiento, y C es el más rápido de todos, pero con sobrepasamiento. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor respuesta? Y yo diría que el B. ¿Por qué te parece que la B? Y porque llega más rápido al valor de régimen. Igual supongo que también debe tener que ver con lo que se admite en el proceso. Esa es la respuesta. Exactamente esa es la respuesta. La mejor curva siempre está en relación al proceso. O sea, no existe una mejor curva. Hay procesos que necesitan la curva A, hay procesos que necesitan la curva B y hay procesos que necesitan la curva C. Ninguna de estas curvas de por sí, en forma absoluta, es la mejor. Y eso es lo que quiero que les quede claro. La Claro, claro. mejor respuesta siempre la tenemos que comparar con los requerimientos del proceso. Eso es lo fundamental. No hay una mejor curva, no hay una respuesta adecuada previa, sino que tiene que cumplir con los requisitos del proceso. No hay otra, el sistema de control no existe para otra cosa. Existe para que el sistema se comporte como el que diseñó el proceso necesita que se comporte. Nosotros como automatistas no diseñamos el proceso. Los procesos los diseñan los ingenieros químicos y los ingenieros industriales. Nosotros hacemos con el control automático que el proceso se comporte como el diseñador pretende. ¿Sí? Entonces, la curva A, la curva B o la curva C en sí no son ni mejores ni peores, sino que son diferentes formas en las cuales el proceso puede responder. Y discutiéndolo con el procesista me va a decir, no, necesito que se comporte como la A, necesito que se comporte como la B o necesito que se comporte como la C. ¿Quedó claro eso? Sí, Eso perfecto. es, eso es fundamental. ¿Ok? Ahora vamos al proceso de sintonización en sí. El proceso de sintonización en sí, en realidad, es una relación de compromiso, como casi todas las decisiones que tomamos en la ingeniería, entre entre dos posiciones o entre dos cualidades que son contrapuestas. Lo primero que tengo que saber, y ahora me vuelvo
a la primera clase, nosotros dijimos que hay dos grandes sistemas. Los sistemas en los cuales tengo que mantener un set point constante y rechazar las perturbaciones, y los sistemas que tienen que seguir justamente un set point variable. ¿Sí? Por ejemplo, los perfiles térmicos dentro de un horno en la industria cerámica. Estas dos condiciones son opuestas. O sintonizo para cambios del set point o sintonizo para rechazar las perturbaciones. No puedo hacer las dos cosas a la vez. Las técnicas son diferentes. Entonces, lo primero que tengo que definir es si mi objetivo es rechazar las perturbaciones y mantener un set point fijo o seguir un set point variable. Eso es lo primero que tengo que decidir. Lo segundo que tengo que decidir es qué tiene más importancia en mi proceso. Si la robustez o la velocidad de respuesta. Entendiendo por robustez el rechazo a las perturbaciones, con lo cual el sistema va a ser lento, o la velocidad de respuesta, es decir, que ante una perturbación el sistema rápidamente se reconfigure y reaccione. ¿Sí? Entonces, o es robusto o es rápido, pero no los dos a la vez. ¿Se entiende? De las curvas A, B y C, ¿sí? Tenemos que unificar vocabulario. Cuando yo me siente con el diseñador del proceso, eh, la forma en que me va a decir quiero que se comporte como A, quiero que se comporte como B o quiero que se comporte como C, en realidad tiene un nombre eso y se llama criterio de estabilidad. El criterio de estabilidad, como dice ahí la filmina, es la característica del sistema que hace que la variable controlada vuelva al set point después de una perturbación con una determinada curva de respuesta. Entonces, en realidad, a nivel industrial se han evaluado una gran cantidad de criterios de estabilidad distintos, pero básicamente se resumen en tres grandes criterios. El criterio de área mínima, el criterio de mínima perturbación y el criterio de mínima amplitud. Las curvas de respuesta típica son las siguientes. La, el criterio de área mínima se refiere al área de los picos positivos, ¿sí? El área bajo la curva de los sobrepasamientos positivos, y justamente lo que busca es minimizar ese valor. El de mínima perturbación se refiere a tener respuestas que no sean cíclicas, ¿sí? Que tengan un solo periodo para volver a el valor de régimen. Y el de mínima amplitud no le interesa ni el área ni el valor absoluto, sino que le interesa, como su nombre lo indica, la amplitud. Estos tres criterios, área mínima, mínima perturbación o mínima amplitud, es lo que tengo que negociar con el procesista y que me diga, no, necesito que responda a este criterio, que responda a este otro criterio o a este tercer criterio. Una vez definido el criterio de estabilidad, recién ahí puedo continuar con el proceso de sintonización. El criterio de área mínima también se lo llama criterio de la relación de amortiguamiento de un cuarto. ¿Por qué? Porque se demostró empíricamente que cuando la altura o el área, mejor dicho, del primer pico respecto al segundo tiene una relación de 1 a 4, se logra minimizar el área de la curva de respuesta. ¿Sí? Lo interesante de este criterio, lo interesante de este criterio es que es el que presenta la relación de compromiso óptima entre estabilidad y robustez. ¿Sí? Cuando la relación de amortiguamiento es de un cuarto, la, la,
la importancia de la robustez y de la velocidad se igualan, ¿sí? Es 50-50. Si la relación de amortiguamiento es mayor a un cuarto, el sistema es más estable, más robusto, pero más lento. Y si la relación de amortiguamiento es menor a un cuarto, el sistema es más rápido, pero menos robusto. ¿Sí? Entonces, cuando lo que buscamos es un balance entre velocidad y robustez, este es el criterio óptimo. El criterio de área mínima o criterio de relación de amortiguamiento de un cuarto. Ese es el motivo por el cual la gran mayoría de los sistemas industriales se sintonizan en función de este criterio, ¿sí? Porque es el más conservador. No prioriza ni la robustez ni la velocidad. Le da la misma importancia. El criterio de mínima perturbación, por otro lado, en realidad se pretende o se prescribe este segundo criterio para curvas de recuperación no cíclicas. Eh, Esto tiene un uso muy concreto, que es que cuando esas correcciones cíclicas, como la anterior, pueden perturbar más el proceso todavía. Lo vamos a ver después, cuando veamos algunas técnicas avanzadas. También es necesario cuando tenemos un control en cascada. Un control en cascada, en realidad, la salida de un controlador es el set point del controlador siguiente. Entonces, si yo tengo una salida cíclica, en realidad el segundo controlador no lo va a poder seguir nunca. Entonces, en esos casos, donde lo que me interesa no es ni la robustez ni la velocidad, eh, el criterio de estabilidad de un cuarto no es aplicable y necesito este segundo criterio, que es el de mínima perturbación. El tercer criterio también utilizado es el de mínima amplitud. Este también tiene un uso muy concreto y tiene que ver cuando estamos en presencia de procesos donde el producto se puede dañar debido a sobrepasamientos momentáneos excesivos, principalmente en la industria de la fundición metalmecánica y aquellos procesos químicos donde estoy muy al borde de una reacción ensotérmica y un error en el sobrepasamiento puede disparar una reacción que o me produzca, en el mejor de los casos, pérdida de material, en el peor de los casos, destrucción de la máquina o el proceso. ¿Sí? Entonces, básicamente, el primer criterio, relación de amortiguamiento de un cuarto, es el más conservador y el que vamos a utilizar en la gran mayoría de los casos porque me da una relación óptima entre robustez y velocidad. ¿Es el único? No, hay un montón más. Los dos más usados, además de la relación de amortiguamiento de un cuarto, son el de mínima perturbación y el de mínima amplitud. Mínima perturbación lo vamos a usar cuando tengamos controladores en cascada, por ejemplo, y el de mínima amplitud lo vamos a utilizar cuando mi proceso eh, sea un proceso, por ejemplo, de fundición o estemos en presencia de reacciones exotérmicas que pueden dispararse por sobrepasamientos excesivos. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que definir en mi proceso de sintonización. ¿Qué criterio de estabilidad le vamos a pedir a mi sistema? Una vez que definimos el criterio de estabilidad, ahí empezamos con la selección de los parámetros del controlador. Para esta selección, básicamente tengo tres métodos. Prueba de error y método de tanteo, muy utilizado en la industria, no se los recomiendo. Métodos analíticos y métodos empíricos. El método de prueba y error básicamente es el mismo de prueba y error para seleccionar el controlador, ¿sí? Acá pongo un valor cualquiera, por ejemplo, en la constante proporcional. Eh,
y veo la respuesta del proceso. Y en función de la curva de respuesta, eh, veo si tengo que hacer variaciones. Existen algunas tablas, digamos, si viene de prueba de error, existen algunas tablas que me dan valores iniciales, pero en rangos tan grandes que en realidad son un chiste. Por ejemplo, para lazos de caudal, la banda proporcional puede estar entre 50 y 500. O sea, la- hay un orden de magnitud en la variación. Pero hay mucha gente que usa estas tablas, arranca con un valor y luego va modificando. ¿Cómo va modificando? Observando la curva de respuesta. Ahí me puedo dar cuenta si la ganancia es mucha, si la ganancia es poca, o si tengo que activar acciones derivativas o integrales. Siempre, siempre a- iniciamos el proceso activando solo la acción integral, perdón, solo la acción proporcional, y una vez que vemos el desempeño de la acción proporcional, vemos si necesitamos la acción integral o la acción derivativa. Métodos analíticos básicamente necesitan la función de transferencia del sistema, la función de transferencia del controlador y luego eh, trabajar analíticamente o matemáticamente esas ecuaciones para encontrar las constantes del algoritmo. Como les dije, es muy difícil tener, digamos, se puede tener la función de transferencia del controlador, pero es muy difícil obtener las funciones de transferencia del proceso, por lo tanto estos métodos analíticos tienen una aplicación muy limitada. El tercer método, que es el que realmente se utiliza a nivel industrial, es el método empírico y tiene dos formas de implementarlo. Uno que se llama método de la ganancia límite y otro que se llama método de la curva de reacción. Se llaman métodos empíricos porque fueron desarrollados en forma empírica, pero después fueron estandarizados mediante un juego de ecuaciones. ¿Sí? Es una mezcla entre el prueba y error y el analítico. Cualquiera de los dos métodos empíricos, el de ganancia límite o el de la curva de reacción, para implementarlo necesitamos tres pasos. El primer paso es la estimación de alguna característica del proceso, que puede ser a lazo abierto o a lazo cerrado. La de ganancia límite es a lazo cerrado y la de curva de reacción es a lazo abierto. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de la curva de reacción, dijimos que el controlador tiene que estar en manual. Si el controlador está en manual, el sistema está a lazo abierto. Ese es el primer paso, caracterización del proceso, a lazo abierto o a lazo cerrado. El segundo paso es el cálculo de los parámetros del controlador, y acá viene la parte empírica, utilizando un juego de ecuaciones que lo sacamos de una tabla. Y el tercer paso es el ajuste fino de los parámetros, es decir, pongo esto en funcionamiento, veo la respuesta del sistema y determino si necesito hacer alguna modificación o no. Veamos cómo se implementa esto en los dos métodos que mencionamos, el de ganancia última y el de curva de reacción. El paso 1 para el método de la ganancia última o ganancia límite o método de Ziegler-Nichols es el método a lazo cerrado. El controlador está en automático. Empiezo, anulo las acciones integrales y derivativas, ¿sí? Tengo solo la acción proporcional activada y empiezo a aumentar la ganancia hasta llegar a lo que se llama ganancia última o ganancia límite, que es la que produce un comportamiento oscilatorio sostenido de la variable de proceso, de la variable controlada. Una vez que obtengo esa respuesta de la variable controlada, anoto el valor de la variable de la banda proporcional
o de ganancia que me llevó a obtener ese comportamiento. Y acá viene la parte empírica. Tengo que usar un juego de ecuaciones acorde al algoritmo de control que necesitemos. Por ejemplo, si voy a utilizar un controlador proporcional puro, la banda proporcional es 2 veces la banda proporcional límite, o la ganancia proporcional es la mitad de la ganancia límite. Esto, y acá viene la relación con los criterios de estabilidad, esto responde al criterio de estabilidad de área mínima o relación de amortiguamiento de un cuarto. ¿Sí? Esta ecuación que está acá responde a ese criterio de estabilidad y a ese controlador solo proporcional. Si mi controlador fuera proporcional más integral y nuevamente para relación de amortiguamiento de un cuarto, el juego de ecuaciones es el que está acá en pantalla. Banda proporcional igual a 2.2 de la banda proporcional límite, y el tiempo integral es eh, el límite dividido 1.2. Eh, el 2.2 y el 1.2 son los valores empíricos determinados mediante experimentación. Para un PID, los valores son los que están ahí. 1.7 de la banda proporcional límite, el tiempo integral es el proporcional límite sobre 2 y el derivativo el proporcional límite sobre 8. Si yo quisiera cambiar el criterio de estabilidad, lo puedo hacer, sí, claramente, como cambiando el juego de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para cambiar el criterio de mínimo sobrepasamiento o mínima amplitud, o mínima perturbación, perdón, los valores que voy a utilizar para un controlador PID son los que tenemos acá en la pantalla. Entonces, lo que yo necesito es, primero, definir el criterio de estabilidad, luego definir el tipo de algoritmo de control que voy a usar, P, PI, PID, y tercero, utilizar el juego de ecuaciones adecuado para ese criterio de estabilidad y ese algoritmo de control. ¿Ok? Ese método, el que acabamos de ver, método de la ganancia límite, eh, no siempre se puede utilizar porque hay procesos que no permiten que lo lleve a esa respuesta oscilante sostenida. Entonces, hay otra forma de hacer algo parecido a lazo abierto, y es mediante el método que se conoce por método de la curva de reacción. También tiene 3 pasos, donde el primer paso es la caracterización del proceso. Esto ya sabemos hacerlo. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle el cálculo sobre la curva de respuesta de los valores R y L que después vamos a utilizar en el juego de ecuaciones. La curva de reacción, entonces, la trazamos como vimos cuando vimos caracterización, pasamos el sistema a, a lazo abierto o a manual, producimos una variación del elemento final de control. Tenemos que registrar el porcentaje de esa variación porque después lo vamos a necesitar para los cálculos. Y luego del gráfico calculamos el tiempo en el cual se da la pendiente de máxima variación y el valor de la pendiente. El paso 2 es idéntico al anterior, es utilizar el juego de ecuaciones que responda al criterio de estabilidad que queremos aplicar y al tipo de controlador que vamos a usar. ¿Sí? Nuevamente, la ecuación que tenemos en pantalla es para un criterio de estabilidad de relación de amortiguamiento de un cuarto y para un controlador proporcional. El segundo juego de ecuaciones también responde al criterio de relación de amortiguamiento de un cuarto para un controlador PI. Y este último es
el juego de ecuaciones para el criterio de estabilidad de relación de amortiguamiento de un cuarto por un controlador PID. Puedo utilizar el método de la curva de reacción para otro criterio de estabilidad, por ejemplo, mínima perturbación o mínima amplitud, y la respuesta es sí. Lo que tengo que utilizar es el juego de ecuaciones empíricas adecuado para ese criterio de estabilidad. Cualquiera de los dos métodos que haya utilizado, el de a lazo cerrado o de ganancia límite o de Ziegler-Nichols o el de lazo abierto o de curva de reacción, después del paso 2, que es la aplicación de las ecuaciones empíricas, pasan al tercer y último paso, que es el ajuste fino, es decir, comparar la respuesta obtenida realmente con la deseada. ¿Sí? Para hacer todo esto, que es bastante complicado, hay algunas herramientas de software que simplifican la, l- la ejecución de estos métodos, automatizándolos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto es un gráfico de un software que me permite seleccionar el tipo de algoritmo de control, el criterio de estabilidad, tiene una placa de adquisición de datos, que es la que genera, por un lado, la variación de la salida del controlador, porque me permite tanto hacerlo a lazo abierto como a lazo cerrado, registra los valores de respuesta de la variable controlada en el tiempo y calcula los parámetros. ¿Sí? Varios controladores. Esto es un software que requiere un hardware asociado. Después hay controladores que vienen con botones de autosintonía. Y acá quiero ser bastante claro. Antes de apretar el botón de autosintonía, tenemos que investigar qué significa autosintonía para el fabricante de ese controlador. La gran mayoría de los fabricantes lo que hacen es aplicar el método de curva de reacción y después aplicar las ecuaciones de criterio de amortiguamiento de un cuarto. ¿Por qué? Porque como les dije, es el más conservador. Si lo que yo quiero hacer es eso, es decir, aplicar una relación de amortiguamiento de un cuarto y mi sistema físico me permite, porque no se va a destruir o no va a entrar en algún problema operativo, me permite trazar la curva de reacción, apretar el botón de autosintonía es lo mejor que puedo hacer. ¿Sí? Porque lo que va a suceder es que el controlador solo va a trazar la curva de reacción, y por métodos después de iteración numérica, va a calcular los parámetros del controlador. Si yo quisiera aplicar otro criterio de estabilidad, por ejemplo, mínima perturbación o mínima amplitud, y aprieto el botón de autosintonía, y el fabricante del controlador no me permite modificar el criterio de estabilidad, lo que estoy haciendo es errándole de punta a punta. ¿Sí? Yo me quedo tranquilo con que estoy sintonizando, pero estoy sintonizando para otro criterio de estabilidad. Entonces, mucho cuidado a la hora de, qué bueno, mi controlador viene con botón de autosintonía. Antes de apretar el botón de autosintonía, tengo que negociar con el procesista cuál es el criterio de estabilidad que quiere implementar. Luego tengo que investigar en la documentación del controlador cuál es el que realmente implementa y si me lo permite modificar o no, porque si el controlador es muy bueno, es probable que me permita seleccionar más de un criterio. La gran mayoría no, la gran mayoría ya tiene un criterio preestablecido y no lo puedo cambiar. Y recién ahí puedo saber si puedo hacer una autosintonía o no. ¿Ok? Esto es muy importante. A modo de cierre, entonces, la selección del controlador lo tengo que entender como un elemento clave dentro del lazo de control, que tiene un elemento antes y un elemento después. El elemento antes es el sensor,
hay dos criterios muy importantes, tipo y ubicación, y tiene algo después, que es el elemento final de control. Acá lo importante es el tipo de salida, si es todo o nada o proporcional, y si es proporcional en tiempo o en corriente o en tensión. Y luego, dentro del controlador propiamente dicho, el algoritmo de control. En el proceso de sintonización, arrancamos fijando el criterio de estabilidad. Ese criterio de estabilidad es la forma que tenemos de comunicarnos con el procesista para decir cómo va a hacer la curva de recuperación después de una perturbación. Obviamente antes definimos si lo que quiero es seguir un set point variable o un set point constante y rechazar las perturbaciones. Una vez fijado el criterio de estabilidad, eh, el método más utilizado es el empírico, en donde primero caracterizamos el proceso, a lazo abierto, curva de reacción, o a lazo cerrado, ganancia límite o ganancia última, o método de Ziegler-Nichols. Cálculo mediante la utilización del juego de ecuaciones específico para el criterio de estabilidad que hayamos seleccionado y para el algoritmo de control que estemos utilizando, solo proporcional, proporcional más integral, proporcional más derivativo o proporcional más integral más derivativo. Y por último, el ajuste fino, cuando ponemos estos valores en juego y evaluamos la respuesta realmente obtenida y la comparamos con la deseada. ¿Ok? Bien. Esto cierra el capítulo o la unidad 2, que es la de principios de control. Como les dije, los conceptos clave acá son selección del algoritmo y sintonización. Y eh, el trabajo práctico asociado a este capítulo está muy bueno porque al estar basado en un simulador industrial, realmente van a poder probar todo esto en sistemas físicos modelados eh, típicos de la industria. Lo que yo voy a hacer ahora en un rato es habilitarles el práctico número 1, el práctico número 2. En la carpeta del práctico número 2 está el software para que lo instalen. Lean particularmente las instrucciones de instalación para poder activarlo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo por lo menos no tengo dudas. Bien. ¿Eso es bueno o malo? Creo que bueno. Bien, bien. No, a ver, los conceptos son simples. Lo que va a suceder ahora es cuando vayan a hacer los prácticos, es que van a contrastar, por ejemplo, eh, y esto es lo bueno de los simuladores. Ustedes piensen, antes de hacer un cambio, piensen qué respuesta están esperando. Y después contrasten la respuesta del sistema contra lo que ustedes esperaban. ¿Sí? Esa es la forma de probar en un simulador. O sea, el simulador justamente está para eso. O sea, si yo cambio esto, creo que va a pasar tal cosa. A ver, lo cambio. Ah, pasó lo que yo pensaba. Tengo los conceptos claros. Si cambio esto, va a pasar tal cosa. Sucedió lo opuesto. Ah, en algún lado le erré. Revisemos los conceptos que traigo porque yo esperaba una reacción y pasó otra. ¿Sí? Encaren el práctico con esa mentalidad. Buenísimo. Bien, si no hay dudas y preguntas, damos por finalizada la clase. En las próximas horas van a estar los prácticos habilitados y nos veríamos ahora sí, el próximo martes, 7:15. ¿Ok? Bueno, Profe, profe, ¿los trabajos los hacemos al final individuales o en grupo de dos? Eh, Estos dos primeros háganlo en forma individual, porque lo que me interesa es que cada uno ponga, eh, digamos, practique un poco. Del 3 en adelante los hacemos grupales.
1 y 2 individual, del 3 en adelante grupal. ¿Ok? Dale, buenísimo. Profe, Bien. una consulta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Las clases que graba las pone disponibles después en caso de que estemos Supuestamente resolviendo? suben solas, sí, suben solas al Google Drive y se comparten con la dirección que ustedes entraron a la charla. Si no les llega el link, me avisan y se los comparto. Bueno, perfecto. ¿Ok? Ok. Bien. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su participación y asistencia y los espero a todos el martes que viene. Bueno, hasta el martes entonces. Excelente. Muy Chao, buenas profe. noches. Hasta Hasta el luego. martes. Hasta luego, profe.